Saludos cordiales, soy el doctor Francisco Morales y a continuación les voy a presentar los resultados de mi trabajo doctoral titulado Catalizadores de tamiz molecular selectivos hacia la oxidación de metanol a partir de la mezcla líquida metanol-etanol. Este fue un trabajo realizado en la Universidad Autónoma de Nuevo León en México y la Universidad de Western Ontario en Canadá. Este trabajo presenta la preparación y caracterización de diferentes catalizadores monometálicos de platino y paladio soportados en diferentes materiales como la gama lúmina, la SBA tipo 15, la zeolita faujacita tipo y la zeolita ZSM5, que fueron preparados por impregnación húmeda. Las reacciones las llevamos a cabo en un reactor batch, añadiendo una mezcla equimolar 0.1 molar de metanol y etanol en 20 mililitros de solución acuosa, con 0.4 molar de peróxido de hidrógeno y oxígeno molecular, utilizados como oxidante, empleando 100 miligramos de catalizador. Pudimos medir la conversión y la selectividad por cromatografía de gases, y el catalizador de todos los catalizadores empleados, el de platino sobre faujacita Y, fue el que mostró el mejor desempeño, con una conversión de metanol del 99.15% y etanol de 45.23%, logrando así esa competitividad que queríamos ver entre la oxidación de ambos alcoholes. Por otro lado, este mismo catalizador mostró una alta selectividad hacia la formación de dióxido de carbono, un 99.9%, que la medimos con un analizador de dióxido de carbono. Estos resultados nos dejan ver que este catalizador está actuando como un tamiz molecular debido a la alta microporosidad del soporte, donde el platino, que alcanza tamaños aproximados de 1 nanómetro, durante la interacción de síntesis de la zeolita y el soporte. Observamos también por drift que esta misma interacción influyó en la actividad catalítica. Bueno, este trabajo nace debido a la problemática que existe con las bebidas alcohólicas artesanales. En su producción no se controla el incremento en la concentración de metanol. Tal es el caso que en Estados Unidos el whisky moonshine se ha reportado concentraciones de metanol de 6.320 ppm. En México, por otro lado, el mezcal se ha reportado concentraciones de metanol de 3.420 ppm. Ambas son bebidas que se producen de forma artesanal. Y conocemos que el metanol para la salud humana es nociva. Entonces, son concentraciones arriba de lo permitido, arriba de los 3.000 ppm, que es lo que establece la norma. Y actualmente los procesos en la industria de bebidas alcohólicas emplean la destilación fraccionada como técnica para la remoción de etanol. Pero hasta ahora no se han venido reportando procesos catalíticos para la remoción de metanol en bebidas. Más sin embargo, se han venido desarrollando catalizadores competitivos hacia la oxidación de alcoholes primarios. Entonces, en este trabajo, básicamente la metodología que desarrollamos fue emplear una mezcla equimolar de metanol y etanol y empleando por separado oxidantes para ver su efecto, tanto el peróxido de hidrógeno como el oxígeno molecular. Esto lo realizamos en un reactor tipo batch a temperatura ambiente y 1 hora de reacción, donde empleamos o probamos 8 diferentes catalizadores monometálicos con diferentes soportes, y lo que queríamos observar era la reacción de oxidación del alcohol, en este caso hasta una mineralización en la formación de dióxido de carbono, donde principalmente queríamos que la reacción de oxidación de metanol fuera la que se llevara a cabo y no la de etanol, por lo mismo de la problemática planteada. Esto lo analizamos, los productos y los reactivos, en un cromatógrafo de gases y un analizador de dióxido de carbono, y de esta manera detectamos los mismos. Dentro de los resultados planteados, lo primero que muestro es las pruebas de actividad de los 8 catalizadores, donde podemos observar aquí con peróxido de hidrógeno en la figura A y en la B con oxígeno, donde vemos y observamos esa competitividad que existe, o esa selectividad en el catalizador de platino soportado en faujacita Y, que oxidó casi todo el metanol y muy poco el etanol, que era el efecto que queríamos observar, y en comparación de los demás catalizadores fue el que mostró ese desempeño que queríamos obtener. Igualmente, al probar con oxígeno molecular, vemos ese mismo comportamiento comparándolo con todos los catalizadores, pero el de platino sobre faujacita Y observamos el comportamiento deseado. Claro, en este caso vemos una menor conversión porque estamos usando oxígeno molecular,
que no es tan fácil el disolverse en medio acuoso. Aquí está el producto de reacción, como le decíamos, era oxígeno. Cuando usamos peróxido de hidrógeno, aquí alcanzamos una concentración de dióxido de carbono de 0.028 mol por metros cúbicos, una selectividad alta, casi arriba del 99%, un rendimiento también alto en la formación de CO2. Y cuando usamos oxígeno, por lo que les decía de que es más difícil disolverse en un medio acuoso, pues vemos una concentración un poco más baja, igual, pero es una selectividad alta hacia la formación de CO2 y un rendimiento también alto en la formación de este CO2. Realizamos también pruebas en blancos para realmente comprobar que el efecto del catalizador era el que hacía o el que generaba esta oxidación. Probamos el alcohol solamente con el oxidante y en este caso al ver con peróxido de hidrógeno vemos conversiones bajas, con oxígeno molecular vemos conversiones aún más bajas por el mismo efecto que acabo de explicar. Ahora, cuando quisimos ver el efecto solamente del soporte, que oxidamos el alcohol con peróxido y solamente la faujasita sin fase activa, vemos que la conversión tiende a incrementarse, pero simplemente es selectiva únicamente hacia la formación de formaldehído y acetaldehído. Igual, cuando usamos oxígeno como oxidante y el soporte, vemos una conversión un poco menor, pero igual una selectividad hacia formaldehído y acetaldehído, lo cual nos deja ver que el soporte tiene cierta actividad catalítica, pero simplemente hasta la formación de aldehídos. Por otro lado, con este catalizador realizamos un análisis cinético a 3 diferentes temperaturas, 15, 20 y 25 grados, y obtuvimos un modelo cinético de primer orden, que es el que se ajusta al comportamiento de la reacción, donde obtuvimos en esta tabla los parámetros cinéticos aparentes en el reactor batch de las pruebas de reacción. Y vemos, por ejemplo, las energías de activación con un orden mayor a los 40, basándonos en el criterio de que son mayores a los 41.8 exactamente kilojoule por mol, vemos que no gobierna en esta reacción un régimen de transporte, sino en un efecto químico de por sí. De igual manera, obtuvimos las cinéticas de formación de CO2 aquí en la figura 5, tanto para el peróxido de hidrógeno en la figura A, como para el oxígeno molecular en la figura B. Obtuvimos este modelo cinético y fue interesante observar cómo el mismo modelo cinético nos deja ver que la formación de CO2, este CO2 que se forma, corresponde netamente o viene principalmente de la formación de metanol y no tanto del etanol. Igualmente, cuando hicimos con oxígeno, observamos este mismo efecto del mismo modelo cinético. Entonces, aquí nos está sugiriendo que realmente existe esa competitividad. Todo el metanol se está oxidando y forma CO2 y casi no así el etanol. Luego hicimos un análisis por HRT porque nos preguntábamos qué está ocurriendo, por qué esta selectividad entre una molécula y la otra al momento de oxidar. Y hicimos un análisis HRT comparando el catalizador de platino con el catalizador de paladio, ambos soportados en la faujasita, para tratar de entender un poco este comportamiento. Al analizar el de paladio sobre faujasita, vemos, aquí observamos en esta imagen STEM, aquí está, por ejemplo, una partícula de platino, y vemos aquí también como unas especies de poros del soporte. Haciendo un análisis EDS, vemos que es una partícula en efecto de platino, está en el soporte, pero haciendo un análisis de distribución de tamaño de partícula, observamos que las partículas predominantemente están entre los 8 y los 10 nanómetros. Y haciendo un análisis de alta resolución, para ver las fases presentes mediante las distancias interplanares, observamos que todo el paladio no se oxidó, hay presencia de óxido de paladio, no se redujo todo el paladio, hay presencia de óxido de paladio y paladio elemental, pero en las reacciones de reducción quedaron partículas de paladio oxidadas. Pero también vemos la presencia de la faujasita y también vemos una presencia de una zeolita, que es el tipo LTA,
lo que nos deja ver que aquí en este catalizador hubo como una especie de recristalización entre las fases de la faujasita. Tal vez por eso su oxidación fue completamente como lo observamos en la imagen, comparándolas entre el paladio y el platino. Este tendió a oxidar por igual al etanol y al metanol. Ahora, analizando la imagen, haciendo el análisis HRT del catalizador de platino, podemos observar en esta imagen STEIN, miren, se observan los microporos, aquí vemos los microporos de la faujasita, y podemos observar las nanopartículas de platino, cómo están incrustadas o insertadas dentro de los poros. Haciendo un análisis EDS, por ejemplo, en esta zona, vemos realmente la presencia de la partícula de platino, y aquí es el soporte de la zeolita, pero al hacer el análisis de distribución de tamaño, observamos que en su mayoría los tamaños de nanopartículas de platino estaban entre 0.4 y 2 nanómetros. Y haciendo análisis de alta resolución, vemos que hay presencia de platino elemental reducido y netamente faujasita Y, no como en el caso del paladio, que hubo una recristalización de la fase. Entonces, aquí fue interesante ver este comportamiento y viendo o analizando también las propiedades texturales del catalizador, vemos cómo la faujasita, su área cae al momento de insertar la fase activa de platino y paladio, por la misma presencia de ambos, pero es interesante aquí también ver cómo la microporosidad en el caso del catalizador de platino se mantiene, pero para el caso del catalizador de paladio, esta porosidad, esta microporosidad cae. Y de hecho, viendo las isotermas de fisiosorción de nitrógeno, vemos cómo la estructura se pierde prácticamente, toda esa microporosidad se hace en su mayoría mesoporosa, lo cual nos deja ver esa recristalización de la fase de la faujasita y la combinación de faujasita y LTA. Por otro lado, siendo la composición del porcentaje en peso de metal del catalizador fresco y usado, ya luego de la reacción, podemos observar que no hay una significativa lixiviación o arrastre de la fase activa. Ya por último, realizamos un análisis drift. Aquí vemos los espectros IR in situ. En el caso A, aquí está el metanol. En el caso B, es del etanol, con el catalizador de platino soportado en faujasita Y, solamente usando oxígeno como oxidante. Para entender un poco este efecto, aquí en la figura oscura negra vemos el platino soportado en faujasita Y, es el espectro del catalizador. Pero entonces, a diferentes tiempos fuimos observando o quisimos medir qué estaba ocurriendo y vemos, por ejemplo, que en el minuto 0 esta banda de CO2 no está, pero ya a partir de los 10 minutos comienza a aparecer esa banda y luego vemos cómo se va esa banda, cómo va desapareciendo. Y es por el mismo efecto que estábamos viendo aquí en esta imagen, ¿no? Por la oxidación de metanol disponible, todo el metanol comienza a oxidarse, pero luego cae por el consumo del metanol disponible. Para el caso del etanol, muy difícilmente se logra notar la presencia de la banda de CO2, más sin embargo, tratando de hacer un zoom o ampliando la imagen allí, vemos unas trazas de CO2 que se forman en el tiempo y también luego desaparecen por el CO2, por el etanol disponible que se consumió o que se consume parcialmente. Entonces, este efecto corrobora, por ejemplo, lo que estábamos viendo aquí en las cinéticas de formación de CO2, que es principalmente del etanol. Entonces, ya viendo todo esto, pudimos entonces atribuir este comportamiento a lo siguiente. Por ejemplo, el metanol que se ha reportado tamaños de partículas, de la molécula, perdón, tamaños de molécula de 0.6 nanómetros aproximadamente, y el etanol tamaños de molécula de 1.05 nanómetros, y el oxígeno disociado de 0.065. Entonces vimos que nuestro soporte, que el poro está alcanzando tamaños aproximadamente de 1 nanómetro. Entonces,
¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que este metanol puede fácilmente acceder al poro donde está la fase activa, la nanopartícula de platino, con el oxígeno disociado, y desde allí puede rápidamente o fácilmente oxidar al metanol en dióxido de carbono, que era lo deseado. Y también en este caso, el metanol tal vez le cueste más entrar al poro donde está el sitio activo para que ocurra la reacción. Entonces, como le cuesta entrar por el tamaño de partícula, no ocurre una reacción como tal del mismo. Y esto era lo deseado, lo que queríamos obtener en este tipo de reacciones para que hubiese un comportamiento de tamiz molecular en el catalizador, preferentemente hacia la oxidación de metanol. Ya como conclusión, podemos entonces afirmar que fue posible diseñar un sistema de reacción catalítico capaz de oxidar competitivamente al metanol en una mezcla con etanol en fase líquida y en presencias de oxidantes como el peróxido de hidrógeno y el oxígeno molecular, empleando agua como solvente a temperatura ambiente. Vimos cómo el catalizador de platino sobre fosfacita Y mostró el mejor desempeño en la oxidación competitiva de metanol, lo cual se lo atribuimos a las propiedades texturales del soporte que fueron modificadas con la dispersión de platino y el tamaño de partícula durante su síntesis, que vimos que es aproximadamente de 1 nanómetro. Debido a la interacción entre el metal y el soporte, la mayoría de las partículas de platino alcanzaron tamaños entre 0.4 y 2 nanómetros, que posiblemente, como vimos, se posicionaron en los poros del soporte asumiendo un comportamiento de tamiz molecular. Aquí hay algunas referencias y muchísimas gracias por su atención.